inaugurales de filosofía, es abrir un pequeño tiempo en el tiempo de la dominación. Y el hecho de que estemos acá, puesto a discutir el pensamiento de Rancière, de alguna forma lo verifica. En las condiciones de vida actual pulsada por el reparto de lo sensible, los pensamientos de Rancière resultan ser como llaves frescas para ubicarse en la complejidad de la trama social. Estamos frente a un trabajo intelectual fino, de relojería, que intenta con agudeza pensar a la vez la manera como se organiza la dominación y la manera como puede ser proyectado otro mundo por la emergencia de la política en su propio seno. La emancipación comienza, dice Rancière, con la posibilidad afirmativa de vivir varios tiempos en un tiempo. La fascinación que causa su pensamiento, entre otras cosas, por la novedad de su categoría, recordemos solo para ilustrar la reconfiguración misma de la noción de policía, ya no como función social específica, sino como el reparto o distribución de lugares, tiempos y funciones sociales, cuyo principio es la ausencia de vacío y suplemento, o la noción misma de política como manifestación del disenso, en tanto presencia de dos mundos en uno, etc., ofrecieron aires nuevos para caracterizar el estado de la subjetividad y las potencias de la emancipación en aquellos desanimados años que siguieron a la caída del muro, donde la fuerte ofensiva ideológica neoliberal daba rápidamente paso a un corrimiento general hacia la derecha de toda la superestructura intelectual, otro era progresista. Particularmente en Chile, Rancière significó una brisa, en plena época de consenso y democracia en la medida de lo posible, y hoy, luego del ciclo abierto del 2011, con la irrupción de los llamados, comillas, movimientos sociales, Rancière resulta útil y necesario tanto para enfrentar los viejos cantos de la democracia, como para entender la contingencia de las subjetividades que entran en el movimiento. Por eso tenemos el agrado, debido a la cercanía con el filósofo francés, que tiene Iván, ¿cierto?, de presentar a Iván Trujillo, uno de los responsables, junto a otros colegas, del equipo de traducción de algunos de los libros más difundidos de Rancière en Chile, además de ser, como se sabe, un destacado docente y filósofo chileno. Brevemente, bueno, estamos conversando recién, a pronto a salir un libro, ¿cierto?, llamado Ficción Histórica en Jacques Derrida, prologado por Mauricio Ferrari, ¿cierto? Se destaca también, salido el 2009, ¿cierto?, este, comillas, libro de poemas, como lo llama él, Estética y Política, Jacques Derrida. El profesor Iván Trujillo compartirá su reflexión en torno a la obra de Rancière, articulando algunas ideas que a su parecer resultan vitales, sugiriendo algunos caminos, identificando ciertas zonas, deconstruyendo en definitiva Rancière según, diríamos psicoanalíticamente, su propio goce. Luego de la presentación de Iván, abriremos más o menos como de 40 minutos proyectados, ¿cierto? Abriremos un espacio para intervenciones y preguntas dirigidas directamente a un interlocutor, o puestas a flotar en el ambiente para quien desee tomarlas, las haga. Se aceptarán preguntas o contrapreguntas, discusiones, reflexiones, contraejemplos, todo vale. Así que le damos la bienvenida a Iván y gracias por venir. Bueno, lo primero es una cosa como de advertencia confusa. Vos sos un derridiano. ¿Qué hace un derridiano comentando a Rancière? Es un poco inapropiado, pero puede que tenga algunas ventajas. Puede que tenga algunas ventajas. A mí Rancière se me antoja una especie como el derridiano de izquierda. De hecho, en un texto del año 74, que se llama Lección del Althusser, es uno de los primeros que habla de la construcción, de la recepción de la construcción como pedagogía, examinando la obra de Luis Althusser, por lo tanto, a mí se me aparece como un derridiano muy temprano, solo que de izquierda por motivos que voy a intentar de explicar aquí. ¿Qué podría ser un derridiano de izquierda? Mi aproximación es parcial e incompleta, como siempre. Por lo tanto, muy provisional. Y voy a plantear algunas cosas que voy a ofrecer más bien a la discusión que resultados, por decirlo así. Yo tengo un punto de vista, o mejor dicho, una investigación, un curso o algo así como una inquietud que tiene que ver más bien con la cuestión de la ficción en Rancière. Quiero saber más o menos qué relación hay entre ficción y política en Rancière. Me parece que le ofrece en ese sentido una especie como de novedosa propuesta. Y de eso quisiera hablar. Pero voy a entrar con un texto muy de actualidad y muy contingente, con un texto que es una entrevista a Rancière a propósito del movimiento en Francia, que ha sido traducido como Noche en Pie, la Nuit debout, que hace muy poco no solamente fue traducido este texto en español, apareció en Facebook, estoy hablando
semana. Y el movimiento también ha sido prohibido hace por lo menos 3 días. Creo que hace 3 días en Francia, fue prohibido en Francia. De esta entrevista que le hacen a Rancière, que yo conozco solamente en castellano, traducido por el incansable Sánchez Stock, llegó por Facebook, me interesa el contenido de esta entrevista. Les voy a hacer una especie como de reseña del contenido de esta entrevista. Es un contenido muy político, muy actual, muy coyuntural, por lo tanto es interesante. Y me interesa sobre todo destacar la insistencia de Rancière en algo que él llama ahí la necesidad de imaginar, la democracia o la invención política. Ese es mi punto. La imaginación, la necesidad de imaginar la democracia o la invención política democrática. Esa es la cuestión de Rancière, eso es lo que está en juego en ese texto, a mi entender, y eso es lo que yo quisiera destacar. Ahora, decir que Rancière, tal y como lo voy a señalar, habla de la necesidad de imaginar la democracia, es de alguna manera reconocer en el texto una cierta insistencia, que podría parecer una especie como de exhortación. ¿Qué significa eso? Intento mostrar que no se trata solo, cuando Rancière dice hay que imaginar la acción política, hay que imaginar la democracia, no se trata solo de insuflarle ánimo a un movimiento más o menos caótico, por decirlo así, como que acontece en Francia. Ante la dificultad de constituirse en un colectivo político, por ejemplo, que es más o menos lo que sucede a los movimientos. ¿Qué orgánica política, qué articulación colectiva se van a dar? Si acaso se convierten en partidos, si acaso se convierten en movimientos, si siguen siendo movimientos, etcétera, etcétera. Ese es todo el problema que está en el juego, es la coyuntura en Francia a propósito de este movimiento, que insisto, acaba de ser prohibido hace como 3 días. En ese sentido, la necesidad de imaginar podría tener el valor de algo así, con una especie como de consuelo estético ante una situación de bloqueo político, ¿no? Así como, miren, la verdad es que no tenemos nada que hacer, soñemos. Me parece que de eso no se trata en Rancière. Me parece que lo que Rancière está planteando en este texto, aunque no es explícito, es una cuestión de orden sistémico, sistemático, un pensamiento de la imaginación. En Rancière hay algo así como un pensamiento de la imaginación, no es simplemente que nos llame a imaginar porque hay un bloqueo político, y por lo tanto, como no tenemos ninguna posibilidad de la realidad, pues tratemos de diseñar nuestro pensamiento qué vamos a hacer. En vez de eso, voy a insistir, Rancière está diciendo eso como algo que tiene que ver íntimamente con su pensamiento. El pensamiento de Rancière es un pensamiento de la imaginación de la política. ¿Qué significa? Ese es mi problema. Francisco Torrelli, que me ha presentado, es uno de los organizadores de este encuentro. Él me representaba por internet antes de venir que esta dificultad de pasar, hay una dificultad de pasar de la sensación de espacio de subjetivación, esto lo va a decir Rancière, que hay una sensación de espacio de subjetivación, y una dificultad de pasar de eso a una especie como de subjetivación colectiva concreta. Hay una especie como de sensación de que hay una subjetividad que está dando vuelta, y la dificultad de poder concretizar en qué consiste esta subjetividad, en tanto subjetividad política. Esa es la cuestión desafiante que está ahí, y Rancière hace bien esta dificultad de poder constituir algo así como un sujeto concreto específico, una subjetivación concreta específica. Esto me sugirió, esta cosa que dice Rancière y que Francisco me hizo notar. Francisco me dijo por mail, este problema es el eterno problema de hoy, ¿no? El eterno problema de todo movimiento, ¿no? ¿Qué hacer con este movimiento? ¿Hacia dónde va? Ese es el problema que yo voy a tomar. Voy a tratar de señalar, a propósito de la entrevista de Rancière, cómo él entiende este orden. ¿En qué consiste la dificultad que Rancière anota aquí? ¿En qué consiste este paso, o la dificultad del paso de un movimiento, un espacio de subjetivación, a un movimiento político propiamente tal, con la posibilidad de que haya cambio político, por supuesto, con la posibilidad de que haya algo así como un significado político o una acción política concreta? Plantearía entonces la hipótesis de una cierta ficción de lo político en Rancière, ligada a algo así como un pensamiento de la inscripción histórica. Rancière piensa la inscripción histórica como una especie como de ficción histórica o posibilidad de producir la historia desde una cierta ficción. Eso es lo que hay que tratar de entender. ¿Qué puede ser esto? Esto es lo que haría en primer lugar. Enseguida, y sobre la base de una hipótesis en torno a esto, intentaría reconocer qué repercusiones pueden haber hoy. Ustedes van a ver enseguida que ya no
casi no hay segunda parte, porque cuando esté hablando de Francia vamos a estar hablando más o menos de lo que acontece aquí, porque está sucediendo más o menos lo mismo. Por lo tanto, en ese sentido casi no hay segunda parte, hay una sola parte nomás, y en ese sentido lo que va a decir Rancière más o menos nos va a interpelar muy rápidamente a nosotros con respecto a lo que está sucediendo. De hecho, son los problemas más o menos los mismos y comienzan más o menos del mismo modo. En efecto, lo primero, lo que motiva este movimiento es la reforma laboral en Francia. Listo, está claro, ¿no? Reforma laboral en Francia. La reforma laboral en Francia produce este movimiento como reacción a la reforma laboral. Esto hay que ponerlo en relación con lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional en Chile. Eso es muy importante y en ese sentido una entrevista sirve mucho para ver este problema. ¿Qué es esta reforma laboral según Rancière? De acuerdo a lo que dice la entrevista, es la culminación de todo un proceso de privatización del espacio público, de la política y de la vida, etcétera, etcétera. Así la caracteriza. Privatización. Rancière reconoce aquí una ofensiva de lo que llama el capitalismo absoluto, así lo prefiero llamar. Hay una especie como de absolutización del capitalismo absoluto y la posibilidad de regresar al siglo XIX. Eso es posibilidad de regresar al siglo XIX. ¿Dónde se ubica esta ofensiva capitalista según Rancière? Se ubica en un terreno en que, por decirlo así, el capitalismo ha prevalecido sobre lo que anteriormente era una oposición en la comunidad, una oposición. Antes en la comunidad habían fuerzas en lucha, en la comunidad política, en el espacio público habían fuerzas en lucha y parece que el capitalismo atravesó y ahora va por el espacio público para privatizarlo. Esa es la razón histórica. ¿En qué consiste la resistencia hoy a esa ofensiva capitalista? La ocupación de la calle. No la manifestación, sino la ocupación de la calle. Antaño, se ocupaba un lugar privado se ocupaba. Por ejemplo, se ocupaba la fábrica. El obrero ocupaba la fábrica. Y convertía la fábrica, ese lugar privado, en espacio público. Eso era hoy, como está todo privatizado, lo que va quedando es la calle y la plaza. Luego, hay que, por decirlo así, recuperar la calle como espacio público. Hay que producir el espacio público. Ojo, no se trata simplemente de que la calle sea un espacio público, sino se trata de una producción del espacio público sobre la base de la ocupación. El espacio público, por decirlo así, no está ahí esperando. Eso hay que tenerlo presente porque a nosotros se nos ha acostumbrado a pensar de que el espacio público es una cosa que puede ser algo así como un condominio o algo así como una plaza que está ahí y construye el espacio público, el alcalde que quiere hacer un espacio público y por lo tanto es una plaza para los niños. El espacio público es una producción e incluso una invasión, una recuperación o una invasión. Hablemos aquí de ocupación. Ahora, para Rancière, la ofensiva capitalista de la privatización de la vida y esta especie como de regreso al siglo XIX que se está produciendo, no es solo privatización. El capitalismo de la ofensiva no es sino privatización, también es contrarrevolución intelectual. Ofensiva revisionista, contra todas las formas de tradición de izquierda, revolucionaria, comunista, anticolonialista, etcétera, etcétera. Es decir, Francia tampoco para decir nombre, en Francia, un revisionismo, donde todo lo que huele a izquierda se convierte en algo extremadamente desagradable o algo absolutamente negativo. La Revolución Francesa es terror, el anticolonialismo es algo así como delicadeza del europeo blanco que siente remordimiento, cosas de ese tipo, así menciona Rancière. Entonces, en ese sentido, lo que hay es algo así como un sentido común que se está instalando contra todas las tradiciones de izquierda en Europa. Para Rancière es importante que la resistencia que este movimiento ofrece, este movimiento en Francia, mantenga una tradición, es decir, mantenga una relación con la tradición de izquierda. Eso va a permitir de que el movimiento no se convierta en algo así como una fórmula New Age del movimiento, que es más o menos la tentación que tienen los movimientos de este tipo. Sin
embargo, y aquí tiene que ver con este hoy muy importante para nosotros, que nos resuena muy fácilmente a nosotros y habla de esta especie como de carácter eterno de este hoy del que hablaba Francisco, es que este movimiento, a diferencia del año 68, al mayo 68, el movimiento de mayo 68, no tiene garantía ideológica. Y aquí, por aquí va la cuestión de nuestro hoy, ¿qué consiste? ¿Qué significa no tener garantía ideológica? Significa que ya no tiene el trasfondo garantizado de las creencias marxistas y la lucha de clase y el conflicto obrero. Vamos, entonces por lo tanto no tiene algo así como un ideario de clase constituido, ni para ampararse. Ya, ahí hay un primer momento de este hoy, la dificultad de pasar de la sensación de subjetividad, de subjetivación a la subjetivación concreta, tiene que ver con el hecho de que todas las referencias históricas no están ahí, por decirlo así, como para darle continuidad a ellas. Es una primera cuestión decisiva aquí. Una segunda cuestión que está en juego en la entrevista es la cuestión del horizontalismo del movimiento. El movimiento es horizontalista. Rancière explica el horizontalismo, el hecho de que los movimientos no quieran tener, por decirlo así, líderes, o no se dejen llevar por algo así como una vanguardia, ¿no?, que los represente. Según Rancière, el horizontalismo se explica, primero, porque este movimiento reacciona contra la clase política, contra la política oficial, primero, contra las estratificaciones organizadas y jerarquizadas de la política oficial, primera cosa. No quiere saber más de este tipo de jerarquización. Pero en segundo lugar también por el descrédito de las vanguardias políticas. Pero esto es una segunda cuestión. No hay algo así como una idea de organización. Está como de antemano, por decirlo de alguna manera, escamoteada porque el movimiento mismo no quiere organización. Desconfía de organización. Entonces que Rancière empieza a hablar de la cuestión de la invención y de la necesidad de imaginar. Insisto, no se va a tratar solamente de un consuelo estético, dado que no podemos hacer nada y tenemos una impotencia feroz. No un llamado New Age, por ejemplo, imaginativo. No, más bien, lo que pretende hacer Rancière es señalar la necesidad de imaginar. En vínculo con este tema, porque empieza recién a hablar a propósito de este horizontalismo, empieza a hablar, en relación con este vínculo, empieza a hablar de... empiezan a aparecer, por decirlo así, en la entrevista los temas clásicamente rancierianos, que uno ya descubre en los libros y estudia los libros. Ahí, cuando aparece este tema, empieza a aparecer, por decirlo así, la crítica al consenso, por ejemplo. La crítica al consenso, a la ideología del consenso, propia de los libros de Rancière. La cuestión del disenso en contra del consenso. Y eso, en términos de temática rancieriana, significa algo así como reparto de lo sensible, la cuestión de lo sensible. Es decir, la cuestión de la política y del reparto de los espacios de la política. Por lo tanto, es a partir de este tema que empiezan a aparecer los temas clásicos en la entrevista. En contra de la ideología del consenso, y además de la fetichización de la forma de asamblea, habla de fetichización de la forma de asamblea porque el movimiento lo que intenta hacer es hacer asamblea permanentemente. Y cree, dentro del horizontalismo, que hacer asamblea es la solución para todo, y como las asambleas son cada vez más grandes, entonces no se sabe exactamente qué hacer con las asambleas. ¿Qué es lo que dice Rancière? Dice: en contra de la ideología del consenso y de la fetichización de la forma de asamblea, Rancière aboga por plasmar espacialmente la igualdad, dice. Y esto como un proceso de verificación y un proceso de invención. Así lo dice. Nos dice mucho más, no explicita qué es lo que es esto. Pero si uno va, por ejemplo, al desacuerdo, Rancière, ese texto, que está traducido en español en una edición, ahí está casi esta frase, casi textual, para ir a entender qué consiste esto de invención. Plasmar espacialmente la igualdad como un proceso de verificación, como un proceso de invención. Para entender entonces el alcance de esto, hay que abrir el desacuerdo y preguntarse cómo se relaciona la política y la policía en relación. Claro, política y policía son conceptos rancierianos.
Por lo tanto, hay que empezar por entrar al diccionario de Rancière para poder entender lo que se está diciendo aquí, ¿no? ¿En qué consiste? Política y policía, está en el texto de Rancière del desacuerdo, la definición, el problema de la relación entre política y policía, equivalen más o menos a la bestia y al soberano en realidad, lo digo de paso. Están más o menos en juego los mismos filosofemas, más o menos en juego los mismos filosofemas. El problema de la política vinculado a algo así como a la animalidad o al animal, al gran animal de Platón, ¿no? A propósito del pueblo, ¿no? Y de la democracia, y al soberano, precisamente al orden del gobierno, ¿no? Al reparto establecido del gobierno, ¿no? Que es la policía. Por lo tanto, algo así como la bestia del soberano en realidad tiene que ver con este texto, con este capítulo dentro del desacuerdo que es política y policía. Enseguida voy a decir por qué me parece a mí que Rancière es un derridiano de izquierda. Tras decir en este libro, en el texto El desacuerdo, página 47, tras decir en este libro que la política pone en acción una lógica completamente heterogénea a la de la policía, pero estando siempre anudada a ella, es decir, atada a ella, la política no funciona sin la policía, no aparece sin la policía. Se va a decir enseguida que todo lo que la política hace, teniendo como único principio la igualdad, es, comillas, inscribir en la forma del litigio la verificación de la igualdad en el corazón del orden policial. Casi lo mismo que se dijo antes, plasmar espacialmente la igualdad, un proceso de verificación, un proceso de intención. Aquí dice, inscribir en la forma del litigio la verificación de la igualdad en el corazón del orden policial. Por lo tanto, uno puede ir a leer una cosa. Agrega inmediatamente. Lo que constituye el carácter político de una acción no es su objeto o el lugar donde se ejerce, sino únicamente su forma, la que inscribe la verificación de la igualdad, de nuevo, en la institución de un litigio, de una comunidad que solo existe por la división. ¿Se recuerda? ¿Qué quiere decir esto? Que en el consenso, es decir, en el mundo de la policía, siempre existe el disenso. Está hecho, montado, construido sobre la base del disenso. No hay consenso sino porque no estamos de acuerdo. Porque no podemos estar de acuerdo. La comunidad, va a decir Rancière en la entrevista, no es una fotografía. Siempre, dice, hay que inventar acciones y consignas para que la igualdad se ponga en marcha. La igualdad está ahí, por decirlo así, reprimida por el consenso. Hay que inventar acciones y consignas para que eso se empiece a mover, para que el disenso empiece como a agradar el consenso. Pensar el encuentro entre la policía y la política como un encuentro heterogéneo, se dice en el desacuerdo, implica renunciar a ciertos conceptos que de antemano aseguran el paso de uno al otro, de lo político a la policía. Es decir, no se pasa de la política a la policía sobre la base de pensar en el poder, por ejemplo. Diciendo, por ejemplo, cuál es nuestro problema del poder. No hay posibilidad de política, como se va a decir después, o posibilidad de la política sin que la policía haya determinado cuáles son las condiciones de la política. Lo que se está diciendo aquí es que no hay ninguna posibilidad de estar fuera del proceso, del consenso. La cosa no consiste en estar fuera del proceso del consenso. Lo que no quiere decir de que uno se vuelva consensualista, lo que quiere decir simplemente es que uno está ahí, por decirlo así, defendiendo la igualdad
porque el consenso está limitando la igualdad, porque se ha construido sobre esa base. No hay afuera, por decirlo así. El movimiento no está afuera, por decirlo así. La cuestión es que hay que poner en marcha ese movimiento. Vamos a ver un ejemplo aquí, en la entrevista, muy bueno. Pero si uno va a pasar, o tenemos el problema, el eterno problema, como dice Francisco, de hoy, que es cómo la sensación de subjetivación la convertimos en colectivo político, en una subjetividad concreta. No tenemos ninguna garantía de que podamos hacer política con eso. Es decir, no tenemos ninguna garantía de lograr efectivamente pasar de una a otra cosa, haciendo de eso política. El ejemplo es este. Y esto es muy interesante. Una huelga, va a decir Rancière, en el desacuerdo, no es política cuando exige reformas más que mejoras o la emprende contra las relaciones de autoridad antes que contra la insuficiencia de los salarios. Una huelga es política cuando vuelve a representar las relaciones que determinan el lugar del trabajo en su relación con la comunidad. Es decir, la política aparece en el dominio de la policía netamente con lo que acaba de clausurar el Tribunal Constitucional. Cuando el factor perturba, distorsiona completamente, por decirlo así, el consenso, que es la titularidad sindical, que es lo que está en juego, obviamente es esto. Lo que hay que detener es la titularidad sindical, que es la cosa esa, por ejemplo. Eso es un factor político neto. Por eso el consenso tiene que renunciar o tiene que aplacar ese factor. Hoy hay un punto político en el asunto. Habría que insertar aquí, o se podría insertar aquí a propósito de este problema, de paso también lo digo, las referencias que hace Derrida en Fuerza de Ley a la huelga general en relación con Benjamin, por ejemplo. Está aquí situado ese problema, que es lo que es algo así como un proceso constituyente, de fondo. Me voy a referir indirectamente después a esta titularidad sindical reprimida por el presidente. Rancière va a reconocer en la entrevista que resulta muy difícil volver a poner en marcha la igualdad cuando la opresión, en vez de generar deseos de resistencia, le genera a uno asco de sí mismo, desánimo y sensación de que uno es incapaz de hacer algo. Esto es lo que provoca que el movimiento funcione en el vacío y viva de ilusiones, básicamente. Ahora, resulta que lo que está sucediendo en Francia acontece dentro de un determinado marco constitucional, que es la Constitución francesa, que es lo que se quiere cambiar. También tiene que ver con la institución para el bien. Rancière aboga, por ejemplo, por la redacción de una constitución a partir de personas a las que no se les pide que lo hagan. Que no tengan calidad para hacerlo. Una especie como de titularidad para ser redactores de esa constitución, o mejor dicho, para hacer algo así. Parte de ese proceso constituyente. Rancière está pensando en una constitución redactada por ciudadanos. Tú lo repartimos así con ese pequeño textito. Se va a decir precisamente, se va a comenzar diciendo precisamente, o mostrando precisamente, que a la base de la política hay una estética. Y es en tanto que estética que esta inscripción es litigiosa. Aquí empieza a aparecer, por eso así, el sesgo realmente izquierdista de Rancière. Yo me llamo izquierdista. Que es algo así como su relación con el arte. Hoy. Hay que examinar por qué hoy es la relación con el arte lo que está ofreciendo algo así como un discurso político. Eso es lo que hay que examinar bien. E interrogarlo bien. Eso es parte de lo que nos tiene aquí a nosotros.
Y que eso además se identifique con la izquierda. Eso también es una cosa que hay que interrogar. Sobre todo porque si se identifica mucho, hay que desconfiar mucho de eso. ¿Cierto? O luego vamos a hacer una universidad o no voy a decir un equipo de fútbol, pero vamos a hacer algo así como un instituto sobre esto. Y vamos a estudiar todos ahí. Ya, ojo con eso. La potencia de igualdad no se va a lograr sobre esa base. Por eso es una cuestión que hay que examinar. En cualquier caso, lo que está explicándose aquí es que no teniendo la política algo así como un lugar propio, la política es siempre la interrupción de la policía. Eso es la política. Y una interrupción activa de la policía, del lugar que la policía le asigna a cada cual dentro de este lugar. Y en la medida en que este lugar asignado por la policía es un lugar de tiempos y espacios, de distribuciones de tiempo y espacio, de cuerpos dentro de este lugar, el problema político es estético. Eso, por decirlo de alguna manera, así se va a plantear así rápidamente, ¿no? Dicho así muy rápidamente. En el desacuerdo ya se estaba hablando de esto, antes del reparto de lo sensible, en ese texto, que es anterior. Cuando Rancière decía o comentaba la metáfora del gran animal, proferida por Platón, ¿no? El gran animal, que es el pueblo, la democracia, o la igualdad. Metáfora, el gran animal, dice Platón, ¿no? El gran animal. Que según Rancière, sirve rigurosamente para rechazar hacia el lado de la animalidad a esos seres parlantes o hablantes sin cualidades que introducen la perturbación en el logos y en su realización política como analogía de las partes de la comunidad. Está de fondo, por supuesto, para nosotros la gran distinción que hace Aristóteles en el primer libro de la política entre animales con logos y animales sin logos, animales que tienen voz y otros que tienen voz y palabra. Pero esa distinción en Rancière, o mejor dicho, el modo como Rancière aborda esta distinción no es filosófico políticamente hablando. El problema político no surge por ese reparto. El problema político surge porque ese reparto es imposible. ¿Qué significa eso? Significa que el problema político surge porque hay algunos que pueden hablar y se les escucha y a otros no. Ese es el problema. Es decir, el problema político surge porque hay algunos que son para otros como animales y otros no. Por decirlo así. Pero, ¿qué significa eso desde el punto de vista de un discurso estético propiamente tal? De aquí uno tiene que ir pasando al reparto de lo sensible. ¿Qué significa eso? Significa que cuando está pensando en esto Aristóteles, lo está viendo desde el punto de vista de un reparto donde el arte tiene una función específica, o es funcional a la poesía. Donde la palabra, por decirlo de alguna forma, en la forma de la poesía, por ejemplo, donde la ficción está al servicio de la verosimilitud. Y donde la cuestión del logos no es simplemente la cuestión de la palabra, sino que la cuestión de la cuenta. Por eso habla también de la cuenta, porque para logos también significa cuenta. Una cuenta económica. Se puede decir que como el logos no es solo la palabra, sino la cuenta, hay quienes tienen más poder en la cuenta, o en la cuenta. O que hay quienes cuentan y hay quienes no cuentan. Y hay quienes que incluso cuando cuentan, que no cuentan para nada.
palabra por la cual hay política es la que mide la distancia misma de la palabra y su cuenta. Y la estesis que se manifiesta en esta palabra es la disputa misma acerca de la constitución de la estesis, por lo sensible, acerca del reparto de lo sensible, por la que determinados cuerpos se encuentran en comunidad y otros no. Algunos aparecen y otros desaparecen, o algunos que están y no aparecen. Por eso, la palabra reparto, creo yo, es una mejor traducción que la palabra división. Porque reparto significa una manera de compartir, que está en la palabra partage en francés. Compartir y repartir es el problema. En el reparto de lo sensible vamos a ver a Rancière hablando, diciendo esto, dice, vamos a ver hablando a Rancière en el sentido de que el animal político es un animal literario. Es como que parece que cambiamos, como da la sensación que uno puede estar cambiando de libro y estar cambiando así como de discurso. Pero Rancière está explicando que en la palabra de Aristóteles, en la poética de Aristóteles en particular, hay una relación con la escritura que uno evidentemente puede explicar con Derrida, por ejemplo, a propósito de la represión de la escritura en la palabra, o en el aula. Pero a Rancière le interesa destacar más bien, por su parte, que la relación con la escritura, en relación con la palabra, la relación con la escritura es un fenómeno más bien moderno. Rancière cita mucho, comenta mucho Balzac, entre otros. Está muy interesado en el siglo XIX. En cualquier caso, lo que Rancière llama la revolución estética moderna tiene que ver con la circulación de la palabra como escritura. El animal político como animal literario es un animal que puede escribir y que al escribir tiene una capacidad de significar mucho más amplia que la capacidad de hablar tal y como es planteada en la poética de Aristóteles, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Significa que es la posibilidad de abrir no solamente un diálogo, sino una relación significante con la historia y con la historiografía en general. Lo que Aristóteles limitaba muy fuertemente. Hay algo así en Rancière como una especie como de ficción histórica en la medida en que el concepto moderno de ficción disuelve la partición clásica entre ficción y realidad, o en la funcionalidad de la ficción dentro de una cierta lógica racional. Hay una suerte como de ficción de lo político en la medida en que la ficción ya no está en el lugar que debe estar. Eso es Rancière. La ficción forma parte de lo político en Rancière. Forma parte del reparto político en Rancière, o del reparto de lo sensible como reparto político. Y la experiencia moderna de la literatura para Rancière tiene que ver algo así como con la reflexión y el pensamiento de dicho reparto. Eso es el pensamiento de la igualdad. La novela moderna, por ejemplo, para Rancière, está situada o pretende estar situada según él en ese lugar. Quedan 5 minutos. Yes. Voy a leer aquí una cosa rápida, pero que es muy alusiva. A Rancière se refiere al animal político como animal literario en la cuarta pregunta del reparto sensible. El hombre es un animal político porque es animal literario, que se deja desviar de su destino natural por el poder de la palabra. Se va a hablar de la literariedad y de su efecto de desincorporación, eso es muy importante, desincorporación. Desincorporación operada
sobre los cuerpos colectivos imaginarios, sobre la subjetivación política basada en la identificación imaginaria. La literalidad para Rancière plantea un nuevo régimen ficcional, de agenciamiento ficcional. No ya solo tributario de lo que Rancière llamará el régimen representativo del arte o poético del arte, que es el clásico de Aristóteles. Este régimen es el que vuelve autónomas las formas del arte, el régimen, la poética de Aristóteles, vuelve autónomas las formas del arte, y separa la idea de la ficción de la idea de mentira, por ejemplo. La poética de Aristóteles, según Rancière, libera las formas de la mímesis poética de la sospecha platónica sobre la consistencia y el destino de las imágenes. El régimen del arte en Platón, Rancière lo caracteriza como régimen ético de las imágenes. El régimen estético, el régimen de identificación del arte en Aristóteles es más bien un régimen poético representativo del arte, que supera, por decirlo así, el confinamiento platónico, y hace que el fingimiento sea una estructura inteligible, hace que la ficción sea una estructura inteligible. Pero, de este modo, la ficción queda del lado de la poesía y la realidad empírica del lado de la historia. El reparto clásico, poético clásico, el reparto clásico del sensible clásico del arte, ha impedido la racionalidad de la historia y de su ciencia. Solo la revolución estética moderna redistribuye este juego. ¿En qué consiste esta redistribución? En la confusión de fronteras entre, de un lado, la razón de los hechos y la razón de las ficciones, y de otro, el nuevo modo de racionalidad de la ciencia histórica. Desde que la llamada época romántica no es para Rancière puro lenguaje separado de la realidad, desde que el principio de la poesía no es la ficción, sino un cierto arreglo de signos del lenguaje, va a decir Rancière, el lenguaje entonces se hunde en la materialidad de los trazos, mediante los cuales el mundo histórico y social se vuelve visible a sí mismo. Esto en la forma del lenguaje mudo de las cosas y el lenguaje cifrado de las imágenes. Eso está en la página 45. Es el agenciamiento literario de los signos como identificación de los modos de construcción ficcional con los de una lectura de sus signos escritos sobre una configuración de un lugar determinado, de un grupo, etcétera, etcétera. El régimen estético del arte, antes que ser el reino de la ficción o de la identificación de la ficción, es un régimen de distinción tendencial entre la razón de los agenciamientos descriptivos y narrativos de la ficción y de la interpretación de los fenómenos del mundo histórico y social. No se trata entonces de decir que todo es ficción. Él va a decir ahí que es lo que dicen los reconstruccionistas. Sino de constatar que la ficción de la época estética ha definido modelos de conexión entre presentación de hechos y formas de inteligibilidad que confunden la frontera entre razón de hechos y razón de la ficción, y que estos modos de conexión han sido retomados por los historiadores y por los analistas de la realidad social. Escribir la historia y escribir historias depende de un mismo régimen de verdad. Luego, que la política y el arte, como los saberes, constituyen algo así como ficciones, significa que se trata de reagenciamientos materiales de los signos y de las imágenes, de las relaciones entre lo que vemos y lo que decimos, entre lo que hacemos y lo que podemos hacer. Mientras preparaba este discurso, me comunicaba con Francisco Torres por internet, quien amistosamente, hay que decirlo, decía saber de mí como un francotirador. Alguna relación con la policía, en sentido ranceriano, yo debo tener, y por supuesto también Francisco, para que se me haya asignado tal lugar. En cualquier caso, me imagino que hay una especie como de animalización en eso. En la década del 70 hay una película que se llama The Deer Hunter, que fue trabajada como el francotirador, trabajaba Robert De Niro, ¿te acuerdas? Y porque mataba ciervos, y al final ya no podía matar, ¿te acuerdas? Después de la pequeña experiencia por Vietnam ya no mataba ciervos. Ahora sabemos que el francotirador es otro. Es una película de Eastwood, de Clint Eastwood, ¿cierto?
un verdadero francotirador. Matado por un compañero del americano, si ustedes saben. Bueno. Antes de terminar, lo siguiente. ¿Qué hay de común entre este encuentro en torno a Rancière y la reciente inconstitucionalidad de la titularidad sindical declarada por el Tribunal Constitucional? Quizá el reparto de lo sensible, es decir, de lo político, se caracteriza entre nosotros como ese poder de conservación de la propia posición, delegándola al otro la imposibilidad de conservarla. Así, la política está basada en la representación de ciertos electores que se confunden con la imposibilidad de representarlos plenamente. La representación se asegura de estar siempre en falta con sus representados, imputándole esa falta a la intervención acordada de la posición del otro, el interés de sus representados que nunca son representados en plenitud. Es el movimiento de cinta de Moebius del espectro político chileno, de la clase política chilena. La izquierda y la derecha se transfieren mutuamente la imposibilidad de cumplir frente al electorado, es decir, sobre la base de la producción de una deuda de la que el otro es culpable. Última cosa. Usted, estudiante de la Universidad Alberto Hurtado, o sea, ¿hay hermano estudiante de Alberto Hurtado aquí o no? Interesado en la filosofía de Rancière, se ve a sí mismo enfrentado al hecho de profesores a quienes reconoce como rigurosos y profesionales, léase por ejemplo, Eduardo Molina y Juan Manuel Garrido, profesor de la universidad. No están interesados en el estudio y desarrollo de tal filosofía, de lo político, pese a que uno de ellos tiene al menos una aparentemente decidida opción por la filosofía francesa. Por lo que tiene como reconocida alternativa ir al doctorado de estética de Pablo Oyarzún en la Universidad de Chile. Este, si bien no se dedica a la filosofía de Rancière, se encuentra muy cercano de un profesor que se llama Federico Galende, autor de un libro sobre Rancière, quien puede acogerlo perfectamente a usted, si no fuera por el hecho de que usted se da cuenta de que la filosofía de Rancière está más o menos ausente de su libro. Entonces, por ciertas fuerzas de declinación de las cosas, usted es más o menos naturalmente remitido a la universidad, a la UNCE, en donde lo espera probablemente con los brazos abiertos su servidor, el profesor Britalle, quien trabaja con un buen grupo de personas muy afín, también en la filosofía de Rancière, pero cuya afinidad tan aparente como omnipresente se le revela a usted en el hecho de que nada menos que lo que motivaba a estudiar Rancière, estudiar su filosofía y reflexionar filosóficamente sobre la relación política y pensamiento en tal o cual situación dada, no solamente no podrá ser estudiada, sino que también y sobre todo tendrá que dirigirla contra el colonialismo, contra el neoliberalismo mundial y chileno, y por supuesto contra los profesores de derecha de la Universidad Alberto Hurtado a la que usted procede, que le habían hecho sentir a usted su rechazo, pero jamás podrá dirigirlo contra la omnipresente afinidad que reúne el mundo de la UNCE, de la Chile y de sus aliados crítico-culturalistas, de Arica a Punta Arenas y hasta Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que en el medio en que usted se desenvuelve no puede estudiar la filosofía de Rancière tal y como debería poder estudiarla y discutirla, es decir, en forma rigurosa. Es decir, que no puede en verdad dedicarse algo así. Que no puede en verdad dedicarse a la filosofía de Rancière. Como quien está jugando, digamos, jaque. Esa es su situación. Pero eso no es todo. Lo que quiere decir además es que, más o menos como se lo insinuaban sus rigurosos profesores de la Universidad Alberto Hurtado, parece que Rancière no vale filosóficamente la pena, pues de otro modo Pablo Oyarzún de la Universidad de Chile se dedicaría a él. Y no se lo habría dejado a Federico Galende, que no es filósofo, o a Willy Taller, que no es un filósofo riguroso, o a la UNCE, que por ejemplo utilizará a Rancière contra el sistema, contra los rigurosos profesores de la Universidad Alberto Hurtado de derecha. Jaque mate. Si ya le resulta muy difícil transformar el mundo,
al menos comience a elaborar una interpretación. Un aplauso a... Bueno, esta actividad está prestada hasta las 10, ¿ya? Entonces, son las 9, cumplimos con el tiempo. Tú serías más reptiliano que terreno. Eso está claro. Algo con respecto al inicio de tu texto, tú hablaste sobre, bueno, el pensamiento de Rancière es un pensamiento de la imaginación, ¿cierto? Y teniendo claro de que precisamente la imaginación en Rancière tiene que ver con lo político, porque lo político es netamente ficcional, para él hace una estructura, monta una escena por un litigio. ¿De qué manera tendría que ver la ficcionalidad, que también se podría emparentar con la democracia? Con lo sabido que tú eres conocido con Derrida, con la democracia por venir, ¿qué relación más o menos tú ves con esa imaginación en Rancière y lo que ya sabemos nosotros con Derrida y la democracia por venir? Teniendo en claro de que Rancière es un derridiano de izquierda. Esa, perdón, Sí, en este caso, cuando yo digo eso, me parece último, cuando yo digo que el derridiano de izquierda, estoy diciendo algo así como es como una choreza, porque se me ocurrió, no, sí, porque tiene razón con algo así como me impresionó mucho, ¿no? Esta vuelta de nuevo es como cómo se organizan los temas que son más o menos los mismos, misma época, casi las mismas cosas. Pero sin duda hay diferencias. No simplemente en la, digamos así, como legibilidad del pensamiento, por la cual, por ejemplo, tanto de aquí, me imagino que por Rancière es un tipo que se deja leer, por así, o reconocer en muchos temas, en ámbito de las ciencias sociales en general, muy receptivo, hay mucha recepción. Yo veo a Derrida, mitológicamente hablando, más como una especie como de fenomenólogo. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando Derrida habla de la democracia, habla de sí mismo. Esa es una cuestión, es una cosa que a uno podría resultarle raro o incluso antipolítico por definición, en la medida que nos está refiriendo a instituciones precisas. Pero debo decir, a favor de eso, que cuando se habla de sí, hablando de la democracia, ya no uno puede pensar de que la política no tiene que ver con uno sino con el otro, ciertamente. Como que los problemas políticos, por decirlo así, incluso los problemas críticos, son problemas de objetos que yo creo que identifico con el del otro. Que es más o menos lo que le pasa a la izquierda. Es un problema de la izquierda. No solamente, pero es un problema positivista que la fenomenología obliga a realizar. Esa es una cuestión, por eso, siempre cuando él habla de la soberanía, parece que estuviese jugando consigo mismo y habla de sí, él de un canalla, por ejemplo, el libro Canalla. Pero ese es el modo como él no queda fuera del problema de ni la filosofía queda fuera del problema de la soberanía. Por lo tanto, él nunca hace como si su discurso fuera inofensivo, por decirlo así. Y eso a mí me parece una buena disciplina, en términos intelectuales y filosóficos. Ya, cuando digo que es más izquierdista Rancière, quiero decir de que... Ahora, eso implica determinadas cosas metodológicamente muy precisas. Hablar de la experiencia, por decirlo de alguna manera, en términos fenológicos, significa que los objetos de los cuales yo hablo no son cosas terminadas, por eso, sino que son parte de la experiencia. Y que no son, que son parte de mi experiencia, por decirlo de una forma rápida. Y eso implica de que los objetos nunca están terminados, así como tal como está terminado este lápiz sobre esta mesa. ¿Estamos? En ese sentido, la reflexión obliga siempre a reconocer la realidad como un movimiento relativamente indeterminado que tiene que ver con las posibilidades de mi experiencia. Pero cuando uno estetiza o hace un discurso estético, por ejemplo, hace que las cosas estén terminadas de alguna manera frente a mí, o ya constituidas. ¿Vamos? Entonces, en ese sentido, aparecen algo así como las posibilidades históricas. Debo decir, y me imagino que eso
es así. Hay un interés por Rancière porque eso pasa, porque hay estetización. Porque la gente cree que las cosas que ve no tienen que ver con ella. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, las cosas algo así como no son parte de mi experiencia en la medida en que mi experiencia es algo así como mi experiencia personal. Y cree que los significados están por ahí, por decirlo así, de alguna manera objetivos, simplemente que no tienen nada que ver conmigo y que no me conciernen. Entonces, esa inclinación a ver la historia, a relacionarse con la historia sobre la base de objetos constituidos que no tienen que ver conmigo, esa historia, ese modo de proceder intelectual, es un modo de proceder estetizador, es un modo de proceder izquierdista. En virtud de lo cual hace sendos discursos contra el enemigo, ¿entiendes? Usando el mismo lenguaje, es decir, sin revisar eso, sin hacer esa revisión que hace la desconstrucción. Eso es lo que quiero decir. Vamos, esa es mi impresión. Esa es mi impresión. Lo estoy diciendo de forma totalmente discute, lo estoy diciendo de forma totalmente... Claro, porque de hecho Rancière igual hay textos donde habla sobre Derrida y precisamente habla sobre su distancia, porque la fenomenología lo que hace en estricto rigor es analizar primero el sentir antes que la sensación. Que claro, lo dice claramente y él pone inmediatamente ahí la distancia que amerita con la acción que él está mostrando en su pensamiento. Sí, aunque cuando yo digo que Derrida es un fenomenólogo, por eso sí, evidentemente con todas las reservas del caso, porque Derrida no es un fenomenólogo, sino que lo utiliza como método, es menos empirista él, por decirlo así. Rancière es más empirista, por decirlo de alguna forma. Y siendo más empirista, por decirlo así, de alguna manera está como medio separado las cosas, como que las puede objetivar. Y eso genera un discurso estético. O eso tiende a... Es decir, todas las cosas que pueden ser algo así como si se convierten en cosas. Todos los como si que uno tiene, que son como las ficciones que uno tiene sobre las cosas, aparecen como cosas reales para uno. Entonces, por ejemplo, uno piensa que uno cree, por ejemplo, que cuando uno dice mamá, es mi mamá. ¿Ah? Mamá, es mi mamá. Entonces uno cree que es la mamá de uno. Entonces eso genera fenómenos de naturalización enormes. Y además de problemas familiares y personales también. Por supuesto. Entonces no hay como conciencia en el lenguaje. Un poco al tema qué significa para Rancière suponer la igualdad y verificarla. O sea, más que nada el hincapié sería como la idea de presuponer. Yo tengo una idea, pero me gustaría como contrastarla un poco, que tiene que ver con que existe la pequeña posibilidad, o más que pequeña, la posibilidad de que no haya nada, no haya igualdad, que de alguna forma exista la posibilidad de que todo esto no tenga ningún sentido y claro, o sea, porque creo que se elabora esta idea de presuponer la igualdad en contra del garantismo, que el garantismo que caracterizaba, claro, el determinismo marxista hasta el 68 más o menos, cuando sé que en 74 saca la elección de Husserl, empieza a todas esas críticas de acá. Pero también, claro, se aleja un poco de este nihilismo, de un vacío absoluto, donde lo único que hay es construir una moral propia, sino que yo entiendo que la idea de presuponer la igualdad y poner toda una acción política en función de su verificación está en esa como tensión peligrosa de que podemos caer o de que es demasiado tarde, utilizando la metáfora de benjaminiana, el tren no se detiene o ya se está quemando la casa, por la otra metáfora de Benjamin. No sé, ¿cómo usted entiende la idea de verificar igualdad y presuponer? Decir hablar de transacción aquí, por ejemplo, instalar ese problema, es necesario imaginar. La referencia que hay, en primer término, es la policía, que es la cosa que hay. Por lo tanto, en ese sentido, imaginar una democracia no implica estar en el aire pensando para sí mismo de forma especulativa o personal o íntima lo que es la democracia.
Porque la democracia, por decirlo así, está siendo, entre comillas, obstruida por la policía. Es la realidad que yo tengo como presente. Primero. Segundo, en relación con dicha realidad, por decirlo alguna, que es la realidad de la policía, que es el orden de la policía, yo puedo reconocer, por otro lado, que dicho orden, dicho reparto, por decirlo así, está hecho sobre la base de ciertas distorsiones, que es lo que analiza Rancière, por ejemplo, en virtud de los cuales ese reparto se constituye o se mantiene. Por ejemplo, muy simple, hay que negar la titularidad sindical. Esa cuestión para este tema es imposible. Entonces vamos a oponernos a la titularidad sindical, ahí tenemos un problema. Porque está construido sobre la base de negar la igualdad que viene de ese lado, esa reivindicación de igualdad, sin duda. Por lo tanto, vamos a hacer lo posible por negar ese principio. ¿Sabes? Ya. Luego, por lo tanto, la titularidad sindical es un factor político. Es un factor político. Podría uno hacerse el loco de ese factor, o de hecho, con la mayor parte del tiempo sucedido así, o no tener posibilidad de introducir ese factor en la discusión pública, eso puede ser. Ya, en cuyo caso, no todo factor es un factor político, en la medida que no todo factor introduce o pone o despierta, por decirlo así, la distorsión del sistema que el sistema quiere cerrar. En ese sentido, inscribir algo significa de alguna manera contar con esas condiciones, pero también en segundo término significa no contar con garantía, que tiene que ver con la idea de inversión. No tienen esa garantía, es decir, no hay garantía. No hay algo así como un programa previo que me permita a mí más o menos prever lo que voy a inventar. No es una tecnología, no es un programa tecnológico, sino que más bien es una invención. Pero esa invención, insisto, no es una invención íntima o personal, sino que es una creación al interior de un sistema que se constituye sobre la base de negar los principios que hay que defender. ¿Entendés? En ese sentido, no se trata de una creación simplemente íntima, personal o subjetiva, sino de una institucionalidad. Es importante eso, porque está advertido del hecho de que el deseo de comunidad, porque uno tiene, por ejemplo, puede ser más rápido que la comunidad que hay que hacer, es más o menos la patología por la que contamos siempre. Eso no se puede extirpar, pero hay que cuidarse de eso. Es decir, hay que tratar de no identificar el movimiento con lo que uno pretende, con lo que uno desea. Me tengo una duda, o sea, en base a lo que hemos conversado con Iván un poco, esta relación entre política, ¿cierto?, y policía, entre reparto, impuestos, ¿cierto?, construido históricamente por arriba, ¿cierto?, etcétera, y las posibilidades de la necesidad de ese reparto. Porque, si bien es sobre esa tensión que trabaja Rancière sobre, claro, la política es algo totalmente heterogéneo, pero sin embargo nace, como tú insististe, nace del orden, ¿cierto?, establecido. La pregunta es que ese orden, la policía, por decirlo así, te da algunas claves, ¿cierto?, o pone algunas claves. El problema de la X, el problema de la X es, si no hay sujeto antes de, ¿cierto?, antes, bueno, se sostenía, ¿cierto?, en los sindicatos fuertes, ¿cierto?, y si hoy día emerge, de nuevo, pero esa X no está. La pregunta es que, a propósito de Francia, hay como, hoy día están pasando tres movimientos como combinados y que no logran converger, no se da la ecuación. Está la lucha básicamente de los trabajadores, ¿cierto?, los sindicatos, contra la reforma laboral, ¿cierto?, más directamente. Están los secundarios, ¿cierto?, los liceos y los universitarios, algunos tomados, ¿cierto?, y está esta cosa media híbrida, ¿cierto?, que es no existe, ¿cierto? La cosa es que esa ecuación no se ha dado. Ahora la pregunta es que hay que plantearse quizás la contra, ¿cierto?, Rancière, la política desde la policía, es decir, si que en este reparto existe una X, ¿cierto?, que puede sostener o pivotear la articulación de la ecuación que no se da. Si en el fondo el eterno problema del qué hacer. Bueno, eso
eso por un lado, si es que la misma policía pone elementos, ¿cierto? Y quizás hay que darle más vuelta. Yo estoy pensando más que si bien subjetivamente los trabajadores como movimiento, ¿cierto? Luego de los golpes que recibieron, las derrotas, los desvíos, las tracciones, ¿no? No tienen la fuerza de antes, quizás habría que postularlo así, ¿cierto? El problema de la X del sujeto, ¿cierto? Quizás puede ser una suerte de centro articulador, ¿cierto? Ustedes saben que Rancière critica a la tradición un poco marxista más clásica, ¿cierto? Porque se basa en lo que él llama disciplina de la fábrica, tiene la centralidad simplemente en la economía. Pero por ejemplo, David Harvey hace poco, cuando dice que la izquierda tiene que replantearse, etcétera, y tiene que abandonar, tiene que hacer política más de la vida cotidiana. Entonces, tampoco hay mucho matiz ahí. Y lo otro sí que, bueno, una pero el problema es la X del sujeto, ¿cierto? Si no hay un sujeto previo, la ficción de dónde se sostiene. A propósito de la ficción, ¿cierto? Griffin, que tiene este libro sobre el modernismo y el fascismo, el subtítulo es La sensación de comienzo, ¿cierto? ¿Cómo lograron el fascismo? ¿Cómo logró que se identificara un porcentaje importante incluso de los sectores oprimidos? El problema es cómo se puede identificar, porque uno se identifica con el agresor, porque termina, porque hay. Bueno, porque ellos narraron, ¿cierto? Narraron, tenían dónde, ¿cierto? Inventaron. Entonces dieron a esta dinámica, a esta sensación de comienzo, le dieron una narración mitológica, así todo, cierto romanticismo, sentido romanticismo. Pero en estas condiciones no será muy noventero, ¿no? ¿Sí? No será muy noventero en las condiciones que después del 2007, 2008, la relación de fuerza y la dinámica con la explosión de movimientos sociales no es muy defensivo en ahí, ¿verdad? A ver, lo que hace Rancière es algo así como, yo lo veo, como del lado yo lo veo, ¿no? Es tomar precisamente un discurso, una problemática con la cual independizarse. Él viene del altuseranismo, ¿no? El texto, la elección de Althusser, es un trabajo de emancipación. De hecho, no sé si ustedes lo han leído, pero imagino también que han leído esa parte en la cual él pela, por decirlo así, a los althuserianos en el texto 69, que contrasta ese texto. Ese texto es un texto sobre la ideología, escrito en el año 69, al referirse a ese texto menciona de que una vez un argentino en el 69, un argentino le pidió organizar una serie de textos para publicarlo en Argentina. Y al mismo tiempo después darse cuenta de que a esa persona se le ocurrió enviárselo a la persona, Rancière dice algo así como al interesado, en este caso era Althusser. Sea como sea, dice, esto fue publicado en Francia solo en el año 74. Una cosa así. ¿Qué quiere decir eso? Que Rancière viene de una discusión de la que se emancipa en forma desconstructiva. Es decir, hace un análisis constructivo para emanciparse, por decirlo así, del althuseranismo. Por lo tanto, Rancière vive, por decirlo así, un momento de toma de distancia de un discurso que en Francia resulta muy conveniente políticamente hablando o estructuralmente hablando. En ese sentido pienso que Rancière es un gallo capaz de pensar, de inventar un pensamiento. No simplemente pensar, sino que inventar un pensamiento. Es decir, todo el trabajo que hace después de la elección de Althusser hacia ahora no es algo que uno podría deducir de los trabajos anteriores de Rancière. Es una especie como de línea de fuga que él se da de su trabajo. Es un tipo de institución de pensamiento que él se da y nos tiene aquí hasta hoy leyéndolo, digamos, escuchando de. Es decir, tiene un discernimiento sobre el problema moderno del arte, que es un discernimiento político del problema. Tiene entre comillas, una teoría, por ejemplo, que tiene
sentido para nosotros el año 2015 o 2010. Emancipándose del tradicionalismo comienzo del 70, tiene para sentido para nosotros lo que hace el año 2000. En Chile y en Francia, ¿no? Estaba haciendo una entrevista para Francia de cosas que están aconteciendo en Francia y en Chile. Problemas de reforma laboral, problemas de cambio constitucional, problemas del movimiento de subjetivación. Entonces, quiero decir que lo que hay que hacer es empezar a trabajar, por decirlo así, en darse alternativas, en crear pensamientos sobre esto, en interpretar lo más posible sobre esto. Sobre todo creo que eso es posible, y Rancière parece que así lo menciona, porque ya no hay algo así como... no están las máquinas, por decirlo así, programadas o nada. Pero entiende también de que la tentación es, por decirlo así como... no sé, la despolitización del movimiento, la fraternización del movimiento, la rápida salida hacia la comunidad, cuando en realidad hay que construir la política. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que darse como punto de partida, por ejemplo, la cuestión de la policía, significa analizar la política para intervenir. Analizar la política. Si no hay política, no hay interpretación, pero si no se analiza la política, es decir, si no se analiza cómo la política se construye, solo hace una distorsión, por ejemplo. Reparto sencillo, teoría. Y eso significa tradición, análisis de la tradición, análisis de su institución, análisis de su idea, y este problema de por medio significa análisis, estudio y análisis y trabajo en ese sentido. Por lo tanto, no significa repetir la tradición simplemente, aunque en cierto modo repetir la tradición. De hecho, si no hubiera repetición no pasaría nada, en general. Solo pasa algo porque uno repite las cosas. Si uno se entera de que las cosas pasan. Todas las cosas pasan por una cierta repetición. Todo hay que repetirlo de nuevo para que pase algo. Entonces, en ese sentido, Rancière hace algo así. Toma esa tradición, toma la tradición marxista y dice, esto sí, esto no, sí, no sé. Por lo tanto, lo que no se puede hacer es un movimiento, la espera de algo así como del movimiento. Hay que analizar el movimiento. Hay que examinar cómo el movimiento se posiciona con respecto a la política, a las instituciones políticas, a las defensas políticas, a las estrategias políticas. Hay que hacer eso. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que la X, por decirlo así, es una X en el sistema. ¿Entiendes? No es una X que uno tenga aquí por incógnita, una tremenda interrogación frente a un sistema que está cerrado, sino que la X está en el sistema y hay que investigar cómo se relaciona el sistema con la X. Esa es la... Entonces no vayan a pensar que la X es una cosa que está, por decir, como situada en la reflexión de un sujeto que no sabe cómo partir más o menos como una página en blanco que hacer. No. Es el sistema el que tiene una organización, una construcción de la X. Por lo tanto, antes de buscar el sistema, analizar el sistema, te das cuenta de que la cosa partió hace mucho rato. Hay que ponerla en movimiento. Eso es el asunto. Pero para eso hay que ser lúcido y hay que construirse un lenguaje. Construirse un lenguaje es un imperativo de la sociedad chilena de su emancipación. Porque esta sociedad chilena está construida y pensada y desarrollada sobre la base de que usted no tenga lenguaje. O que tenga dos palabras, o una y media, y con esa funcione todo el día. ¿Entiendes? Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Primero tenemos universidades sin libros. Es un libro que se hizo, ¿no? Sacamos todos los libros de las universidades. Listo. Luego, los kioscos de diario hay 1,5 diarios. No hay el espacio, algo así como lo que a mí la gente en la calle no se relaciona con algo así como con algo así como la posibilidad de su ilustración tampoco. Todo eso está planificado, todo eso está pensado para que usted vea tele. Hace 10 años atrás usted se podía asombrar, otros programas, pencas que están hoy día son nada más que eso. Farándula de la noche, la mañana, está la noticia de la farándula, está el tiempo, la farándula, está todo ahí, ¿no? Entonces, esa cuestión está pensado así, de modo que es necesario construir un lenguaje. No hay salida, hay que hacerlo. Y este gallo se demoró en construir su lenguaje. De hecho, estamos leyendo a Rancière que se emancipa, por decirlo así, toma distancia del institucionalismo a comienzos del 70 y estamos leyendo el año 2010 o 2015. ¿Entiendes? 20 años se va a demorar usted, pero lo va a hacer. Tiene que recuperar la ilustración que le quitaron, ¿entiendes?
lo han querido convertir en una iglesia. En un momento tú hablaste del impacto que podría tener la teoría de Rancière en las ciencias sociales. Estoy pensando en política, policía y democracia, en el segundo capítulo específicamente, cuando, si no me equivoco, cuando Rancière analiza los sucesos que ocurrieron en Francia entre el año 58 y 62 con respecto al conflicto con Argelia. En ese entonces se produjo como un fenómeno de inmigración de argelinos a Francia, o sea, en Francia, claro, que según Rancière habría producido como un quiebre, una tensión entre las categorías como de la policía, de la identificación del ciudadano francés. Entonces ahí él identifica que como que el gobierno francés oprime y persigue a estos argelinos, y el ciudadano francés se desidentifica de este ciudadano francés que la policía quería como establecer. Entonces, desde esa perspectiva, como de la identificación por desidentificación, en el fondo, podríamos quizás nosotros pensar metodologías de investigación o una bajada quizás más práctica de esta teoría que nos permita entender la realidad y entender como el posicionamiento del sujeto político en estas categorías de la policía. Como, ¿qué resultaría de eso? ¿Sería interesante? ¿Sería un experimento muy raro? Yo diría algo, voy a recordar así, varios niveles. El primer nivel. Si vas a estudiar Rancière, tienes que estudiar filosofía. Pero lo que pasa es que esta cosa que te leí al final. ¿Entiendes? ¿No? Esta cosa al final, no sé cómo, que te va a decir no a Rancière. ¿Por qué les está diciendo no a Rancière en la Academia de Chile? Porque Kant está en todas partes. El rector de la UDP, el kantiano, es la nueva confesión católica, el relevo del catolicismo. Santo Tomás de Aquino dominaba la iglesia después Kant. Había Bourdieu, no sé cómo, pero los jesuitas están introduciendo a Kant en todas partes. Ya, está Kant en todos lados, ¿no? Es decir, filosofía de liberalismo en un punto. Y cuando no hay Kant, el duro Kant de la moral kantiana, está el Kant de la estética. Kant. Eso es lo que pasa en Chile. Ahora, ¿qué significa eso también? Filosofía alemana. No, filosofía francesa rasca. También ha pasado eso en Chile. ¿Sí? Yo me acuerdo de conversar con Rivera, ¿no? Que es un traductor de ese tiempo en Chile de Heidegger, que decía, ¿qué pasa con los franceses? Nadie piensa bien. Y Rousseau, bueno, es que Rousseau. ¿Entiendes? Bueno, eso quiero decir. Quiero decir como, está todo eso tradicionalmente situado. No son cositas nomás. Tiene que usted tomar esas cosas y sacarlas. Tiene que hacerse cargo de esto. Son todo algo así como los tornillitos puestos sobre esta diagramación nuestra. ¿Entiendes? Están todos ahí. Ya, entonces, no eluda la cuestión de la filosofía. Estudie solo, pero no lo eluda. ¿Me entiendes? Es lo mismo que pasa con Foucault. Foucault en las ciencias sociales está después, pero no hay filosofía. ¿Por qué? ¿Por qué no hay filosofía en Foucault? Si no solo las ciencias sociales. Ya, Foucault, el que está por las calles haciendo las protestas, sin duda, y de Rancière. No es Kant, ¿cachai? Está en la universidad, bien, pagado con una ya. Pero, ¿entiende? Entonces, va a tener usted entonces que resolver esto, pero no puede eludirlo. Ya, entonces por lo tanto no convierta eso en teoría práctica. Eso no puede hacer. Porque lo va a hacer, por esta lógica del déficit que usted tiene, lo va a convertir en un punto de vista metodológico. No tiene que hacerlo. En Francia, ser sociólogo es ser filósofo para los franceses. Fíjese. No hay una distinción, por decirlo así, neta para el mundo francés, de que los filósofos son una cosa muy distinta a lo... No, eso no sucede. ¿Por qué? Porque además todos los filósofos, todos los sociólogos estudian filosofía, ¿entiendes? Porque además puede hacerlo, porque hay libros, y hay un mundo que eso lo facilita.
En Argentina también, de hecho uno va a Argentina a comprar libros, aquí no hay. Y cuando llegan acá, el joyero el que los vende. Claro, entonces, todas esas son limitaciones puestas sobre nosotros, es decir, totalmente puestas, no es una cosa así como que un día nació uno y creció, algo así como la librería de metales pesados con sus joyas, por eso así, con como las flores, ¿no? ¿Me entienden? Así no es eso. Entonces, hay que enfrentar y hacerse cargo de esto, pero esto significa analizar esto, analizarlo, ver qué hacer con esto, pero no eluda ni forme parte, por decirlo así, de algo así como los efectos que esto ha querido producir. Entonces usted convierte a Rancière en un sociólogo, no lo entiende como filósofo, luego Rancière para la práctica lo saca de la teoría, entonces puro antiintelectualismo en su vida, que es lo que el sistema quiere, que usted deje de ser un ilustrado. Listo. Se está lleno así de eso solo. Está todo hecho para eso. Entonces, sí, hay que hacerlo todo esto, pero no eludan, porque este gallo tiene una tradición filosófica, está pensando en eso y no piense que la filosofía es distinta a la sociología, no piense que eso es quien le dijo eso a usted. ¿Entiendes, no? ¿A qué enseñaron eso? Para garantizar de que usted no salga a la calle, o si sale a la calle, salga sin hacer algo así como un pensamiento, sin tener pensamiento, sino que pura reivindicación. Porque es más bonito que también está pasando. Hay un intelectualismo, antiintelectualismo feroz construido sobre nosotros. Así que, perfecto, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se avanza en esto? Hay que hacerlo, pero hay que reconocer este punto. Es una fábrica que ha producido esto con nosotros. Claro. Es una cuestión que uno puede eludir. Entonces hay que lograr hacer un seminario sobre Foucault de filosofía. Así que, filosofía. Y un seminario sobre Rancière de filosofía, sí, también hay que hacerlo. Aquí, aquí o en otra cosa. Metal pesado, no pero hay que hacerlo. Un metal pesado que toma doctorado. No es posible. Bueno, pero insisto, hay que hacerlo, hay que enfrentarlo, y hay que enfrentarlo solo como Rancière tuvo que enfrentarlo, digamos, cuando se peleó con los altoserianos y lo empezaron a bloquear. Y se demoró 20 años en hacer su trabajo, hay que hacerlo. Pero para eso hay que hacer un análisis de lo que está pasando, para eludir eso, y construir un lenguaje de interpretación de dicho lugar. Es decir, ya, dado que tiene cómo transformar esto, entonces por lo menos tiene una interpretación. Ni siquiera tiene interpretación. ¿Qué es ahí que va a transformar el mundo si ni siquiera tiene interpretación? No se puede, no se puede. Es necesario intelectualizarse al máximo. Volviendo sobre la Disculpa, de la... disculpa, hasta el coronel Lavelle y ¿te acuerdas de ese que Lavelle dijo que Rancière, marxista? Hasta el ejército debían estudiar Rancière, que tenía su Oye, con respecto a este pensamiento de la imaginación, ¿tú no ves ahí algo, cierta huella de indeterminación en Rancière con respecto a precisamente de que la lógica política, ¿no es cierto?, se funda en esta irrupción, en este litigio permanente? Pero, ¿de qué manera ve el origen de lo político? ¿Cierto? Y si el origen de lo político está en esta irrupción, ¿cierto?, en esta puesta en escena del litigio político, ¿no estará también en su imposibilidad? Es decir, en esa indeterminación de lo que lo hace posible y lo que le cierra la puerta inmediatamente. ¿Cómo se llama? Un espacio consensual de la administración versus este espacio irruptor. Ahí es donde ver ese origen, hay una indeterminación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es el pensamiento en sí mismo, en lo político? El problema que tiene ese planteamiento, el problema que tiene, es que el planteamiento de la filosofía política. Que para constituir un orden sobre lo político se planteó el problema del origen. Plantea el problema del origen
es Sí, totalmente. procurar de que la filosofía política se haga cargo de la política y por lo tanto la controle. Ese es un problema. Claro, no, totalmente. Hay un problema inicial con eso. Es decir, habría que tener una precaución con eso porque lo que Rancière quiere hacer precisamente es mostrar de que la filosofía política se constituye sobre la base de obliterar, por decirlo así, el problema de la política. Y el problema de la política es precisamente la cuestión del reparto. Luego, la política empezó hace mucho rato. De hecho, todo el mundo que tenemos está construido sobre la base de la represión de eso. Por lo tanto, porque está funcionando, porque está ahí. Y si tiene que seguir activando el sistema, porque tiene que seguir avanzando sobre algo que lo complica mucho. El liberalismo es, ¿qué hacemos con la igualdad? ¿No? Según el liberalismo, según Hobbes, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos con la igualdad? ¿No? Bueno, hay que gobernar la igualdad, porque liberar a sí misma la igualdad no se cuida a sí misma, hace daño, es un peligro para todos. ¿No? Entonces, es una cuestión. Es decir, no habría que pensar la cuestión del origen en términos clásicos. De hecho, el reparto de lo sensible no parte del supuesto de que algo así como un origen. Entonces uno habría que abandonar esa hipótesis de la filosofía política clásica para evitar la política, de la distorsión. ¿Cómo se plantea el problema? Claro, pero entonces la escena política está mediada con estas dos contradicciones. Con esta imposibilidad de irrupción o de control policíaco y con esta otra parte que es la parte indeterminada, ¿no es cierto? De esta parte que no tiene parte. Y Sí, que pero puede irrumpir en cualquier momento y no se sabe dónde. sí, pero en el caso de Rancière, a diferencia del Derrida, yo creo que también puede ser el signo magistralista de él, es el hecho de que no hay algo así como un mesías, no hay algo así como un acontecimiento que surge, aunque eso hay que dar una vuelta, ¿no? En realidad hay algo así también en él, pero en realidad hay una producción, una actividad política, un movimiento que hacer en una relación con las tradiciones políticas. Estamos, ¿no? El proceso de, por decirlo así, el proceso de desubjetivación es inherente al proceso de subjetivación. Y esa cuestión significa relación con la tradición, alianzas con la política, actividad política, por decirlo así. Si no, voy a hacer una reflexión filosófico-política de la política. Lo que no quiere decir de que algo así como haya que pensar en la práctica simplemente sin teoría, eso no tiene nada que ver. Eso es un invento anti-intelectual. Sino que es necesario siempre una relación incluso táctica o incluso, sino que estratégica también. De hecho, incluso la desconstrucción por definición, por ejemplo, es una filosofía estratégica. Es decir, voy a hablar, suponte, ¿no?, del fármaco solo porque voy a hablar de la especialidad solo porque están en los discursos, entonces por lo tanto voy a hacerles algo. No estoy algo como pensando en abstracto. Entonces, por lo tanto, hay estrategia en filosofía. Y las filosofías estas son filosofías de la estrategia. El altruianismo, el rancianismo, la construcción derridiana son todas filosofías de la estrategia. Bueno, de hecho, Rancière habla con respecto a que no era necesario haber leído el P2 para encontrar el fármaco. Claro. O claro, y precisamente este ejercicio de libertad que alguien por ahí preguntó, no está determinado. O sea, una invención, no está dado, hay que actualizarlo. Sí, bueno, creo que sí, pero decir que lo importante es como no pensar que la cosa comienza cuando uno lo ve. Ah, no, bueno. Y eso filosóficamente significa no pensar que las cosas comienzan cuando están pensadas. Que es más o menos lo que suele pasar. Que las cosas existen cuando ya están pensadas, como que ya están ahí, están listas, por eso. No, eso no es política, eso no tiene que ver con la política. Si usted cree que la política es esa cosa que está lista, eso no es política, eso es la política. ¿No? Porque la única posibilidad de la política es que usted esté ahí. Pero si la política empieza con usted, va para allá. Es decir, la política tiene que ver con usted, no tiene que ver con los gallos que están ahí listos.
No hay comienzo. ¿Estamos cierto? ¿Sí? Bueno, ahí me avisa Antonio ahí que hay un pequeño, ¿cómo se puede decir? Para degustar. Gracias.